Saca a ese perro de la cama ahora. La voz de la doctora. Linda Ashford cortó el silencio estéril como un bisturí. Eran las 2:07 de la madrugada en la habitación 6 del Centro Médico Infantil de Dallas cuando estalló el caos. El monitor cardíaco gritó. Las enfermeras se apresuraron. 100 preguntas flotaban en el aire como humo después de un incendio. Pero nada de eso se comparaba con la imagen del pastor alemán de 95 libras, Ranger, apretando sus poderosas mandíbulas en el riel metálico de la cama del hospital, gruñendo como una bestia poseída. Su manejador, Mike Ramírez, un experimentado oficial de K9 militar, gritaba órdenes que caían en oídos sordos. Ranger no escuchaba. Los ojos del perro estaban fijos en la figura inmóvil de Noah Bennett, de 8 años. Tubos serpenteaban dentro y fuera del frágil cuerpo del niño. Y luego, la máquina emitió un pitido plano. Jadeos llenaron la habitación. Las enfermeras se lanzaron hacia el carro de reanimación. Las manos de la doctora. Ashford dudaron en el aire. Pero Ranger no dudó. Él sabía que algo estaba mal antes que las máquinas, antes que los humanos, antes que nadie. Para entender cómo un perro de terapia que mordió una cama de hospital salvó la vida de un niño, hay que empezar desde el principio. Cuando Ranger hizo algo que nadie esperaba, se negó a obedecer. Noah Bennett había estado en coma durante 10 días. El accidente en la enero del 20 había convertido un sábado normal en Texas en una pesadilla viviente. Un conductor distraído se pasó un semáforo en rojo, chocó contra el SUV de la familia y lo volcó 2 veces. Brian Bennett, un mecánico confiable y sencillo, salió con moretones. Emily, la madre de Noah, una maestra de 4º grado, se rompió la muñeca. Pero Noah no se movió. No se había movido desde entonces. La habitación 6 en la UCI pediátrica se había convertido en un segundo hogar para los Bennett. Las paredes estaban decoradas con dinosaurios dibujados a mano por los compañeros de clase de Noah. Un estegosaurio de plástico montaba guardia sobre la mesita de noche, y las luces del techo estaban atenuadas para que el ambiente no pareciera una morgue. Emily estaba sentada en una silla en la esquina, sosteniendo los dedos flácidos de Noah, leyendo Jurassic Park en voz alta todas las tardes. Brian, estoico e insomne, hacía rondas interminables entre la cafetería del hospital y las máquinas expendedoras. Estaban unidos en el dolor, pero apenas resistiendo. Entra Ranger. A sus 5 años, Ranger ya era una leyenda. Había servido con Mike en rescates de incendios forestales en California, olfateando a través de edificios derrumbados, sacando sobrevivientes de lugares imposibles. Ahora retirado y reentrenado como perro de terapia, brindaba consuelo a niños enfermos en el centro infantil de Dallas 3 veces por semana. Ranger no solo era bueno en eso, era extraordinario. Las enfermeras decían que tenía un sexto sentido. Algunos niños no habían sonreído en días hasta que Ranger apoyaba su cabeza en sus camas. Ese martes por la mañana, Ranger caminó tranquilamente por el pasillo del 3er piso, con la cola moviéndose, las uñas haciendo clic contra el suelo. Mike lo guiaba de habitación en habitación, deteniéndose para que los niños acariciaran su grueso pelaje, susurraran secretos en sus oídos o simplemente sonrieran por primera vez en semanas. Todo era rutina hasta la habitación 6. Ranger se detuvo en la puerta, con las orejas levantadas, la cabeza ligeramente inclinada. Mike tiró suavemente de la correa. Ranger, visita, dijo, usando la señal que el perro había respondido 100 veces antes. Pero Ranger no se movió. Se quedó congelado, con los ojos fijos en Noah. Mike frunció el ceño. «Qué extraño», murmuró, tirando de nuevo. Entonces, una voz detrás de él lo sobresaltó. «Espera, conozco a ese perro». Emily Bennett se levantó, con la voz ronca por el agotamiento. Sus ojos se abrieron con un repentino reconocimiento. Vino a la escuela de Noah en abril. Hicieron una demostración de seguridad K9. Noah habló de él durante días. Sacó su teléfono, con los dedos temblando mientras buscaba entre las fotos. Luego lo encontró, una foto de Noah sonriendo con alegría, con los brazos alrededor del cuello de Ranger, una pegatina en su pecho que decía «Héroe del futuro». Mike estudió la foto, con el corazón apretado. «Tal vez lo recuerda», susurró Emily. Ranger dio un paso adelante, luego otro, acercándose lentamente a la cama como un soldado entrando en un campo minado.
Presionó su nariz suavemente contra la mano de Noah. Un suave gemido escapó de él. Desde ese momento, Ranger cambió. Durante los días siguientes, el comportamiento de Ranger alrededor de la habitación 6 se volvió más intenso. Durante otras visitas de terapia, estaba tranquilo y afectuoso. Pero tan pronto como se acercaban a la habitación de Noah, el perro tiraba con fuerza de la correa, gruñía suavemente y se sentaba rígidamente junto a la cama del niño. Nunca había actuado así, le dijo Mickey a la enfermera Kathleen Ross una tarde mientras observaban a Ranger mirando fijamente el pecho de Noah. Kathleen asintió. Mi abuela solía decir que los perros podían sentir la enfermedad antes que los médicos. Hizo una pausa. A veces pienso que tenía razón. Dentro de la habitación 6, las máquinas no mostraban cambios, ninguna señal de despertar, solo las lecturas habituales de coma. Estables, monótonas, sin cambios. Pero Ranger seguía observando. Dejó de comer, ignoró sus golosinas, no jugaba. Por la noche, arañaba la puerta principal de Mike, intentando volver al hospital. Mike, un hombre que había rescatado personas de casas derrumbadas y liderado perros hacia incendios, estaba conmocionado. Había visto perros actuar por instinto antes, pero esto era personal. Si crees en el poder de los animales y en historias que restauran tu fe en lo imposible, asegúrate de suscribirte a nuestro canal de YouTube Héroes para Animales. Porque algunos héroes caminan en 4 patas. Ese viernes a las 2:38 de la madrugada, todo llegó a su punto álgido. Las cámaras de seguridad mostraron más tarde lo que pasó. Ranger estaba dormido en la habitación 6 junto a la cama de Noah bajo un permiso especial. Mickey había recibido una última noche antes de que el programa de terapia fuera suspendido debido al comportamiento disruptivo de Ranger. Fue entonces cuando comenzó. Ranger se levantó abruptamente, con las orejas alertas. Olió el aire, luego trepó a medias en la cama, algo que nunca había hecho antes. Comenzó a gemir, golpeando suavemente el soporte del suero. Luego dejó escapar un ladrido gutural y otro. Luego, el monitor cardíaco vaciló. La doctora. Ashford entró corriendo, seguida por Kathleen y otras 2 enfermeras. Todos gritaban a la vez, pero Ranger no se movía. En cambio, se giró, sujetó el riel de la cama con los dientes y mordió con fuerza. Gruñó, tiró, ladró de nuevo. Caos absoluto hasta que sonó la alarma. El nivel de oxígeno de Noah cayó. El ventilador mostró una pérdida de presión. Los ojos de Kathleen se fijaron en las lecturas. El tubo de respiración. Algo está mal. Ranger estaba parado directamente sobre la manguera del ventilador. Sus gruñidos se volvieron frenéticos. Kathleen se lanzó, examinando la conexión. «Dios mío», susurró. «Está suelto. Apenas está conectado». Lo arreglaron justo a tiempo. Minutos después, la habitación se calmó. Los signos vitales de Noah se estabilizaron. Todos miraron al perro. Él solo estaba sentado allí, observando al niño en el que no había renunciado. El hospital lo llamó una falla mecánica. Eso fue lo que terminó en el informe del incidente. No mencionaron al pastor alemán que dio la alarma a las 2:38 de la madrugada. No dijeron nada sobre el tubo que casi se desconectó hasta que un perro con instintos de zona de guerra intervino y salvó la vida de un niño. Mike Ramírez sabía lo que había visto, y también Emily Bennett. Pero para el mediodía del día siguiente, Ranger había sido suspendido del programa de terapia del hospital. Mike estaba en la oficina de la esquina de la administradora Linda Crowley en el 9º piso. La vista del centro de Dallas brillaba detrás de ella como un juicio. «No estoy aquí para discutir», dijo, ajustando el puño de su blazer perfectamente entallado. «Pero soy responsable de cada paciente y miembro del personal en este edificio». «Con respeto», respondió Mike, con la mandíbula tensa. «Mi perro salvó la vida de un niño anoche». Linda no parpadeó. «Tu perro mordió propiedad del hospital. Causó un disturbio en la UCI. El hecho de que coincidiera con una emergencia médica no cambia el hecho de que actuó de manera impredecible». Mike sacudió la cabeza, tratando de mantener la calma. «No actuó mal. Respondió a algo que ninguno de nosotros vio venir. Las máquinas no lo detectaron», contraatacó ella. «Sin cambios vitales, sin alertas.
No podemos basar los protocolos médicos en el comportamiento de un K9. Mike se fue sin decir otra palabra. Pero en el fondo, sabía algo que las máquinas no sabían. Ranger estaba trabajando. No había dejado de ser un perro de rescate. Solo cambió de tipo de misión. Y Noah Bennett no era solo otro paciente, no para él. Esa noche, Ranger yacía en el suelo de madera de la pequeña casa de Mike en el norte de Dallas, enrollado alrededor de una camiseta azul arrugada, la de Noah. Mike la había traído del hospital. Emily se la había dado con ojos llorosos y dijo, tal vez lo ayude a comer. Pero Ranger no tocó su comida. No se movió. No hizo ningún sonido. Solo observaba la puerta principal. Esperando. Al otro lado de la ciudad, en la habitación 6, Emily Bennett estaba sentada junto a la cama de su hijo, girando su anillo de bodas en círculos lentos. Brian se había ido a casa por la noche, agotado por una semana de café recalentado y gráficos médicos. La habitación se sentía mal sin Ranger. Incluso las enfermeras lo habían notado. Está tranquilo, murmuró una durante las rondas. Emily no era una mujer supersticiosa, pero tenía ojos y oídos. Vio cómo actuaba Ranger alrededor de su hijo, cómo sabía cuando algo cambiaba. Se volvió hacia la enfermera Kathleen Ross. ¿Qué crees que intentaba decirnos? Caitlin Dudo. No lo sé, admitió. Pero comencé a escribirlo. El comportamiento de Ranger. Horas, frecuencia, cuánto tiempo se quedaba quieto, cuando ladraba. Solo algunas notas. Emily Parpadio. ¿Como un registro? Sí, dijo Kathleen. He visto perros de terapia actuar sensibles antes, pero esto es diferente. Esto se siente como búsqueda y rescate. Emily no lo sabía aún, pero al otro lado de la ciudad, Mike estaba haciendo lo mismo. Había sacado los registros de servicio de Ranger de sus días de rescate, hojeando años de despliegues, patrones de comportamiento, manuales de entrenamiento. Un caso destacaba, una misión de terremoto en Baja California hace 5 años. Ranger se había negado a dejar un orfanato derrumbado durante 2 días seguidos. Todos los demás perros habían despejado el sitio. Sin firmas térmicas, sin señales de vida. Pero Ranger había recorrido esos escombros como si escuchara susurros bajo tierra. El tercer día, cavaron solo para calmar al perro, y encontraron a un niño de 6 años vivo bajo un calentador de agua roto. Ranger había sentido la respiración, el pequeño cambio en el aire, las vibraciones que un cuerpo humano hacía cuando se aferraba al último hilo de vida. Mike miró el registro en sus manos. Estaba sucediendo de nuevo. De vuelta en el hospital, el doctor Marcus Alden se había unido al caso de Noah, joven para un neurólogo, pero conocido por pensar fuera de lo convencional. Se inclinó sobre las lecturas de EEG con el ceño fruncido. Todo parece estable, murmuró. ¿Pero qué?, preguntó Kathleen. Estos micropicos. No son suficientes para activar alarmas, pero son extraños. Pequeños estallidos de actividad de ondas cerebrales irregulares podrían ser convulsiones subclínicas. Eso significaría ventanas. Breves ventanas de posible consciencia. Momentos en los que Noah podría estar intentando salir pero no tiene la fuerza. El corazón de Kathleen dio un vuelco. ¿Podría un perro sentir eso? El doctor Alden levantó la vista lentamente. Tal vez si es consistente, si los tiempos coinciden. Ella sacó las notas que había guardado. Sus ojos las escanearon y se detuvieron. ¿Tú registraste esto? Sí. Ranger ladró justo aquí, señaló ella. 2:02 a.m. La misma hora en que ocurrió el pico del ventilador. Revisó el archivo de EEG nuevamente. No, 2 a.m. ligera irregularidad. Caída de presión del ventilador. Fluctuación de la frecuencia cardíaca. No probaba nada, pero tampoco probaba nada en contra. 2 pisos abajo, en la sala de descanso del personal, la enfermera Kathleen hizo una llamada. Mike contestó al segundo timbre. «Tiene razón, ¿verdad?», preguntó ella. Mike no preguntó a quién se refería. «Sí», dijo en voz baja. «Está intentando decirnos algo. Creo que necesitas volver. Nunca lo dejarán entrar». «Déjame trabajar en eso», respondió ella.
Emily estaba parada en la ventana del patio del jardín, mirando el atardecer que sangraba en el cielo de Texas. La camiseta de Ranger estaba en la cama. La colocó suavemente de nuevo en las manos de Noah. «Lo extrañas, ¿verdad, pequeño?», susurró. Una lágrima se deslizó por su mejilla. De repente, una voz detrás de ella. «Tú trabajaste como voluntaria con SAR, ¿verdad?». Emily se giró. Kathleen sostenía una carpeta. Adentro, el historial de entrenamiento de Ranger. Mike lo dejó. Pensó que querrías verlo. Emily hojeó las páginas. Allí, su firma, hace 5 años. Coordinadora de voluntarios. Programa de desastres K9 del suroeste. Yo ayudé a diseñar su comando de alerta temprano, murmuró. Antes de quedar embarazada de Noah. La ironía la hizo tambalear. Ella había ayudado a entrenar al perro que ahora podría salvar a su hijo. Esa noche, Mike recibió un mensaje de Emily. «Vuelve mañana. Trey a Ranger. Yo me encargo del resto». A las 6:45 de la mañana, llegaron. La administradora Crowley estaba esperando. No sonrió. Pero tampoco los detuvo. «Permitimos una observación supervisada de un día», dijo con frialdad. «Esto no implica respaldo». Mike Asensio. Ranger no necesitaba su bendición. Solo necesitaba volver con el niño. Cuando Ranger entró en la habitación 6, su cuerpo se relajó. Caminó hacia la cama de Noah, olió el aire y suavemente apoyó su cabeza en la mano del niño. Nada dramático, sin ladridos, solo presencia. Emily se arrodilló junto a ellos, cepillando el cabello de su hijo con una mano, rascando la oreja de Ranger con la otra. «Está bien, grandote», susurró. «Muéstranos lo que sabes». Ranger parpadeó lentamente, con la nariz temblando. Las máquinas zumbaban. El momento pasó silenciosamente, pero algo había cambiado. Todos lo sintieron. Más tarde esa noche, Mick estaba con el Dr. Alden en el pasillo, observando la transmisión del monitor de EEG, ahora vinculada a una cámara superior que rastreaba los movimientos de Ranger. «¿Crees que obtendremos algo esta noche?», preguntó Mike. El neurólogo dudó. «Si los patrones se mantienen», dijo, «sucederá alrededor de las 3 de la madrugada». Mike Asensio. «Ranger estará listo». Mientras se giraba para irse, Alden dijo algo casi demasiado suave para escuchar. «Creo que ya lo está». El reloj en la pared de la UCI marcó más allá de las 2:59 de la madrugada afuera del Centro Médico Infantil de Dallas. Las nubes de tormenta se apretaban contra la ciudad. El viento aullaba por los callejones como una advertencia. Una tormenta de finales de verano había llegado con toda la sutileza de un tren de carga. Un relámpago destelló en las ventanas de la habitación 6, iluminando el rostro dormido de Noah Bennett, de 8 años, en ráfagas azul pálido. Adentro, la atmósfera era tensa. Ranger estaba despierto. El pastor alemán yacía cerca del pie de la cama del hospital de Noah, su cuerpo rígido, la nariz temblando, los ojos fijos en el pecho del niño como si estuviera leyendo un código que el resto del mundo no podía ver. A las 3 de la madrugada en punto, se levantó. La enfermera Kathleen Ross acababa de regresar de su descanso, con una taza humeante de café quemado de la cafetería en la mano, cuando lo vio. El cambio repentino de Ranger de la quietud a la alerta total. Sus orejas se alzaron, su postura se tensó, su cola estaba baja pero recta. «Algo está pasando», dijo en voz baja. Mike Ramírez se inclinó hacia adelante en su silla, entrecerrando los ojos. «Esa es su postura de alerta». El monitor de EEG en la esquina parpadeaba con líneas estables, pero el instinto de Kathleen le decía que confiara en el perro. «Voy a revisar a Noah», dijo. Mientras se movía hacia la cama, Ranger rodeó al otro lado y ladró una vez, agudo y bajo, un sonido que le puso la piel de gallina en los brazos. La habitación contuvo el aliento. Emily Bennett se sentó en la silla junto a la cama de su hijo, con los ojos muy abiertos, el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué pasa?», preguntó, con la voz ronca por el sueño. «Ranger está reaccionando de nuevo. A la misma hora que antes». El rostro de Noah permaneció inmóvil. El monitor cardíaco pulsaba un ritmo regular. La saturación de oxígeno se mantenía en el 98%. Pero Ranger no se movía. Subió lentamente,
colocando cuidadosamente sus patas delanteras en el colchón, parado sobre el pecho de Noah. Olió, luego gimió. «Mike», dijo Kathleen con urgencia. Mike se acercó, listo para dar una orden. Pero Ranger se giró hacia él, con los ojos intensos, las orejas hacia adelante, y dio 2 ladridos cortos. Los mismos ladridos que Mike había escuchado en un sitio de búsqueda hace 5 años, segundos antes de que encontraran una pared derrumbada que escondía a una niña atrapada. «Está bien», dijo, con la respiración entrecortada. «Eso es una alerta urgente». Se giró hacia Kathleen. «Revisa todo ahora mismo». Kathleen no discutió. Se inclinó sobre la conexión del ventilador de Noah, luego se congeló. Maldita sea, Sussurro. El conector está suelto de nuevo. Agarró el tubo, inspeccionando la unión entre el tubo endotraqueal y la línea del ventilador. «Está deslizándose, justo como antes», dijo. Emily Jadio. «¿Está recibiendo aire?» «Apenas», dijo Kathleen, con las manos ya en movimiento. «Otra hora así, y podría haber comenzado a perder oxígeno de nuevo». Un relámpago destelló en la ventana. Un trueno retumbó, haciendo temblar el vidrio. Mike se agachó y tiró suavemente de Ranger hacia atrás. «Lo encontraste, amigo», susurró. «Lo viste de nuevo». El equipo técnico de emergencia llegó minutos después, llamado por el código rápido de Kathleen a través del intercomunicador del pasillo. El terapeuta respiratorio confirmó sus hallazgos. «El tubo estaba a punto de desconectarse por completo», dijo, sacudiendo la cabeza. «Buen ojo». Emily no respondió. Solo se inclinó sobre su hijo y besó su frente. Las lágrimas caían libremente ahora. «No estás solo, pequeño», susurró. «Tu perro sigue vigilando». A la mañana siguiente, en la sala de conferencias fuera de la UCI, el Dr. Marcus Alden miraba la lectura del EEG y la grabación de comportamiento con marca de tiempo de Ranger. «3 noches», dijo en voz alta. 3 noches seguidas, Ranger alerta justo cuando los signos vitales de Noah cambian o el equipo falla. Eso no puede ser coincidencia ya. La doctora. Linda Crowley estaba sentada al otro lado de la mesa, con los brazos cruzados, el escepticismo grabado en cada rasgo de su rostro. «La correlación no equivale a la causalidad», dijo. «Todavía no sabemos a qué, si es que algo, está reaccionando el perro». Los ojos de Alden se entrecerraron. Si ese ventilador se hubiera deslizado por completo y nadie lo hubiera notado, Noah podría haber colapsado. ¿Realmente queremos arriesgarnos a ignorar lo que este perro claramente percibe? Crowley dudó. «No estoy en contra de los animales», dijo finalmente. «Pero la medicina se basa en evidencia repetible y medible, no en instinto». «Tal vez es hora de que ampliemos nuestras mediciones», respondió Alden, golpeando la gráfica del EEG. «Porque el perro está bateando 1000». Mike regresó a casa esa noche, agotado, con Ranger siguiéndolo. La tormenta se había despejado, dejando las calles de Dallas húmedas y relucientes bajo las farolas. Pero una energía diferente zumbaba en la mente de Mike: anticipación, ansiedad, validación. Colocó el chaleco de servicio de Ranger en el gancho del pasillo y vertió un tazón de croquetas en su plato. Para su sorpresa, Ranger comió. «Eso es nuevo», dijo Mike en voz alta, observando al perro devorar la comida con el enfoque de un soldado reabasteciéndose antes de la batalla. Se arrodilló junto a él, acariciando la parte trasera de su cuello. «Te sientes mejor ahora, ¿verdad? Les mostraste que tenías razón». Ranger lo miró y movió la cola una vez. A la mañana siguiente, el Dr. Alden se acercó a Emily y Brian Bennett con una nueva idea. «Queremos colocar sensores adicionales en la habitación», dijo. «Cámaras de circuito cerrado, monitores de presión, sensores ambientales. Si Ranger reacciona de nuevo, queremos capturar cada métrica posible». «¿Lo ayudará?», preguntó Emily. «No lo sé», admitió Alden, «pero creo que nos ayudará a entender qué ve el perro que nosotros no». Brian intercambió una mirada con su esposa. Haslow. Para la medianoche, la habitación 6 parecía un centro de mando. Cámaras grababan desde 4 ángulos. Las lecturas de EEG se transmitían a un servidor remoto. Sensores de presión estaban montados debajo del colchón.
Incluso Ranger había sido equipado con un rastreador de movimiento ligero para registrar cada ladrido, movimiento de cola e intervalo de paseo. El Dr. Alden estaba sentado en una bahía de observación con un residente de neurología y una taza de café negro fuerte. Mickey y Ranger estaban en su lugar habitual. Emily apoyó su cabeza contra el colchón de Noah, una mano sosteniendo los dedos de su hijo, la otra descansando ligeramente en la espalda de Ranger. Todos estaban esperando las 3:06 de la madrugada. A las 2:58, Ranger se movió. Se sentó, con la cola quieta, los ojos fijos en Noah. Luego, lentamente, se levantó. Todos los que observaban se inclinaron hacia adelante. «Aquí vamos», dijo Mike suavemente. Ranger caminó hacia el lado de Noah y dio un gemido bajo y deliberado. «Graba eso», dijo Alden al técnico. Una pata se levantó, luego la otra. Colocó ambas patas delanteras en el colchón. «Todavía no ladra», susurró Mike. «Está cerca, pero no urgente». El Dr. Alden miró el EEG. «Las ondas cerebrales de Noah acabaron de cambiar», dijo rápidamente. «La actividad del lóbulo temporal está aumentando por encima de la línea base». Ranger bajó la nariz, oliendo a lo largo del brazo de Noah, luego se detuvo en el pecho del niño. De repente, ladró una vez, luego otra. Corto, agudo, controlado. Emily Jadio. Los dedos de Noah se movieron, susurró. Mike se apresuró hacia adelante, observando cómo la mano de Noah temblaba ligeramente. El EEG mostró un pico. «Está reaccionando», dijo el residente sin aliento. «Hay un movimiento definido. Tenemos respuesta pupilar». Ranger ladró de nuevo, luego se sentó junto a la cama, con la cola moviéndose lentamente. El monitor mostró otro pico breve, luego quietud. Pero el silencio era diferente ahora. Estaba lleno de esperanza. Al amanecer, la historia se había extendido por todo el piso. El personal susurraba en los pasillos. Las enfermeras intercambiaban miradas cómplices. Incluso la doctora. Crowley pasó por la habitación 6, miró a Ranger y dio un único asentimiento brusco, algo parecido al respeto. Mick estaba en el patio del hospital más tarde esa mañana, mirando el brillo naranja pálido que se elevaba sobre el horizonte. Ranger estaba sentado junto a él, alerta pero relajado. «Ahora están escuchando», dijo Mick suavemente. «Les tomó bastante tiempo». Miró a su compañero. «Pero tú nunca necesitaste que creyeran, ¿verdad? Solo seguiste apareciendo». Los ojos de Ranger se encontraron con los suyos, firmes, leales, inquebrantables. El golpe en la puerta de la sala de espera de la familia Bennett fue suave, pero rompió el silencio como un trueno. Emily levantó la vista de la manta en su regazo, con los ojos enrojecidos, ojeras floreciendo debajo de ellos. Brian se movió desde el incómodo sofá, frotándose el sueño de los ojos. El reloj marcaba las 9:17 de la mañana, pero podría haber sido cualquier hora. El tiempo no significaba nada aquí. La puerta se abrió. El Dr. Marcus Alden entró, sosteniendo una tableta y 2 tazas de café. «Tenemos algunas cosas que revisar», dijo suavemente. Conocían ese tono, el tono de «tenemos que hablar», el tono de «sé que no han dormido», pero aquí hay más malas noticias. El estómago de Emily se hundió. En el pasillo de la habitación 6, Ranger yacía enrollado en el suelo de baldosas, con la cabeza entre las patas, los ojos moviéndose hacia el pasillo cada pocos minutos. Mick estaba sentado junto a él, con la computadora portátil abierta, revisando los registros de la noche. Noah no se había movido de nuevo desde el temblor de la noche anterior. Los picos de EEG habían disminuido después del breve episodio. Y, sin embargo, había una sensación en el aire, como si estuvieran parados al borde de un acantilado, esperando que algo se rompiera. En la sala de la familia, el Dr. Alden sacó los datos más recientes de EEG de Noah. «¿Vieron lo que pasó anoche?», comenzó. «El pico, el movimiento, la respuesta pupilar». Emily Asincio. Brian se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. «Eso fue esperanzador», dijo Alden. Pero también planteó más preguntas. «Necesitamos hablar sobre qué está causando estos picos». Emily apretó su taza de café con más fuerza. «Continúa». «Sospechamos actividad de convulsiones subclínicas».
Convulsiones pequeñas y silenciosas. Sin síntomas externos, a menos que estés rastreando las ondas cerebrales segundo a segundo. Eso podría explicar los temblores, las microrespuestas. Su cerebro podría estar disparando en regiones aisladas, lo que ocasionalmente rompe la pared del coma. Brian frunció el ceño. ¿Y eso es malo? Es complicado, admitió Halden. Significa que partes del cerebro de Noah aún están intentando, pero también sugiere que algo podría estar mal estructuralmente, algo que no detectamos antes. Hizo una pausa, luego dijo las palabras que habían temido durante días. Estamos recomendando una resonancia magnética mejorada. 2 horas después, Noah fue llevado para el escáner. Emily caminó junto a la camilla en silencio, con su mano alrededor de los pequeños dedos de él, su corazón latiendo una oración que no podía encontrar palabras. Ranger no estaba permitido en la sala de resonancia magnética, así que se sentó en el pasillo afuera, con la cola moviéndose impacientemente, la cabeza girada hacia las puertas dobles. No le gustaba estar separado. Mike podía verlo en la postura del perro, el gemido bajo, el paseo repetido. Lo verás pronto, amigo, murmuró Mike, colocando una mano tranquilizadora en su espalda. Pero Ranger no se relajó. Cuando terminó el escáner, todos se reunieron de nuevo en una sala de consulta con paredes de vidrio que daba al patio de juegos abajo. El Dr. Alden estaba junto al tablero de luz, con imágenes de resonancia magnética en blanco y negro brillando detrás de él. Señaló una masa oscura cerca de la sección inferior del tronco encefálico de Noah. Esto no era visible en los escáneres anteriores, dijo en voz baja, pero ahora está ahí. Un pequeño hematoma, probablemente postraumático, posiblemente creciendo lentamente. Las rodillas de Emily se doblaron ligeramente. Brian la sostuvo. ¿Es operable?, preguntó ella. Una pausa. Posiblemente, dijo Alden. Pero está en una ubicación delicada. La cirugía conlleva riesgos graves: movilidad, cognición, habla. Y si no hacemos nada, la presión puede aumentar. Emily tragó con fuerza. Entonces, de cualquier manera, estamos apostando. Sí, dijo. Pero ahora al menos sabemos con qué estamos lidiando. Regresaron a la habitación 6 en silencio. Ranger se levantó en el momento en que entraron, con la cola moviéndose ligeramente, pero con las orejas hacia atrás, con preocupación escrita en todo su rostro expresivo. Emily se arrodilló junto a él, pasando una mano por su grueso pelaje. «Encontraron algo», susurró. «Tú lo sabías, ¿verdad?» Ranger apoyó su cabeza contra su hombro, y por un momento no se sintió como una visita de terapia. Se sintió como familia. Esa noche, Mike y Emily se sentaron solos en un banco fuera de la cafetería del hospital, con 2 tazas de café de papel entre ellos, ambas frías desde hacía tiempo. «Tú lo entrenaste, ¿verdad?», preguntó Mike. Emily Asensio. Hace una vida, cuando trabajé como voluntaria con el programa de búsqueda y rescate del suroeste, antes de tener a Noah. Mike levantó una ceja. «Qué pequeño es el mundo». Emily ofreció una leve sonrisa. «Yo ayudé a diseñar los ejercicios de comunicación de alerta temprana, cuando pensábamos que los perros podían enseñarnos a escuchar mejor. Es curioso cómo la vida da vueltas». «Todavía los usa», dijo Mike. «Ha estado señalando toda la semana. Solo que no sabíamos cómo leerlo». Emily miró al suelo por un momento. Luego susurró: «¿Y si lo hubiéramos hecho?». Al día siguiente, una tormenta comenzó a formarse de nuevo, no afuera, sino dentro del hospital. La tensión recorrió al personal. El equipo de neurocirugía había revisado la resonancia magnética. Quarian Opera. La doctora Linda Crowley, siempre la voz de la autoridad clínica, llevó a la familia a una sala privada y lo expuso en términos firmes y practicados. El sangrado podría acelerarse. Necesitamos aliviar la presión. Esperar demasiado tiempo arriesga un daño permanente. Brian y Emily se quedaron congelados. «¿Cuáles son sus posibilidades?», preguntó Brian. Crowley no respondió de inmediato. «No hablamos en absolutos», dijo. «Pero es una cirugía arriesgada. No hay un camino fácil a través de esto». Brian apretó los puños. Emily contuvo las lágrimas y miró por la ventana.
Ranger estaba sentado, con la nariz pegada al vidrio, observando. Más tarde esa noche, Mike intentó llevarse a Ranger a casa. Cada vez que tiraba de la correa, Ranger se resistía más, con las patas plantadas en el suelo, los ojos fijos en la cama de Noah. No quiere irse, dijo Mike, medio riendo, medio preocupado. Emily se acercó con la camiseta de Noah. Déjame intentar, dijo. Se arrodilló junto a él, extendió la camiseta y habló suavemente. Tú también tienes que descansar, ¿de acuerdo? Solo por un poco. Te necesitamos listo. Ranger olió la camiseta, luego gimió, pero finalmente se levantó, caminando lentamente hacia la puerta. Antes de salir, miró hacia atrás una última vez. En la casa de Mike, Ranger paseaba. Rechazó la comida. Se sentó junto a la puerta durante horas, con los ojos fijos en el horizonte, como si esperara el momento en que sería necesitado de nuevo. Mike lo observó con creciente preocupación. «Nunca has hecho esto antes», murmuró. «Ni siquiera en las peores misiones». A la mañana siguiente a las 5:13 de la madrugada, sonó su teléfono. Era la enfermera Kathleen. «Están preparando a Noah para la cirugía», dijo. «Pero no es por eso que estoy llamando». Mike se sentó más derecho. El doctor Alden revisó todos los registros de Ranger, los EEG, las etiquetas de comportamiento, las grabaciones de vídeo. Piensa que Ranger no solo está detectando convulsiones. ¿Entonces qué? Cree que Ranger está detectando los momentos de casi consciencia de Noah. Los picos se alinean casi perfectamente con cuando Ranger se agita. No después, no durante, sino antes. La garganta de Mike se apretó. Eso es increíble. Por eso estoy llamando. El doctor Alden quiere que Ranger regrese. No solo al hospital, a la sala de preparación para la cirugía. De vuelta en el hospital, mientras Noah era llevado hacia la cirugía, una pequeña multitud de enfermeras y técnicos se detuvo en el pasillo mientras Ranger caminaba junto a la camilla. Con la cabeza en alto, la cola baja y firme, como un soldado escoltando a un general. Emily caminaba al otro lado, sosteniendo la mano de Noah. Ranger seguía mirando el rostro del niño, sus movimientos medidos, sus ojos alerta. Cuando llegaron a las puertas de la sala de operaciones, un asistente quirúrgico extendió una almohadilla estéril. «No puede entrar», dijo suavemente. Emily se giró hacia Ranger, se arrodilló y susurró en su oído. «Espera aquí. Cuida este lugar. Lo verás de nuevo pronto». Ranger se sentó inmediatamente, justo afuera de la sala de operaciones, con los ojos fijos en la puerta, sin moverse. Como lo había hecho durante los rescates, como lo había hecho con niños atrapados, como estaba entrenado para hacer. Las luces quirúrgicas del techo parpadearon una vez, luego se asentaron en un zumbido blanco constante. Dentro de la sala de operaciones 4 del Centro Médico Infantil de Dallas, un equipo de neurocirujanos trabajaba en silencio. Voces tranquilas y precisas, manos firmes a pesar de la tormenta que rugía en las mentes de todos los que habían llegado a querer a Noah Bennett. El doctor Patel, el neurocirujano principal, miró a través del microscopio. «Comenzando la craneotomía», dijo con calma. Afuera, en el pasillo de preparación para la cirugía, Ranger se sentó completamente quieto durante casi una hora. No se movió. No ladró. No cambió de posición sus patas. Solo observó las puertas de la sala de operaciones, esperando. Emily estaba sentada en una silla de plástico en el área de espera quirúrgica, con los dedos apretando un rosario, aunque no había ido a la iglesia en años. Brian estaba de pie con una mano presionada contra la ventana, mirando al cielo. El sol de la mañana estaba saliendo, pero se sentía como medianoche dentro de sus corazones. «Sigo pensando en cómo ladró cuando el tubo se soltó», susurró Emily. Brian miró hacia ella. «Lo sé. Y cómo no comía. Como simplemente sabía». Brian regresó y se sentó junto a ella, con los codos en las rodillas. «Es difícil de explicar a cualquiera que no lo haya visto». «Sí», murmuró Emily. «Es más que instinto. Es devoción». Se sentaron en silencio por un tiempo. Luego Brian dijo algo que no había expresado desde el día del accidente. «¿Y si lo perdemos?» Emily no respondió de inmediato. Luego dijo suavemente: «Ya casi lo perdimos».
Pero Ranger no dejó que eso ocurriera. Su voz se quebró. Así que tal vez solo confiemos en él un poco más. A las 7:32 de la mañana, las puertas dobles de la sala de operaciones se abrieron de golpe. El doctor Patel salió, aún con gorro y bata quirúrgica, con el cansancio grabado profundamente en las líneas de su rostro. Señor y señora Bennet, dijo, acercándose a ellos. Emily se levantó, con el corazón congelado. La cirugía salió como se esperaba, dijo. Eliminamos el hematoma con éxito. La presión sobre el tronco encefálico ha sido aliviada. Emily se aferró al brazo de Brian, intentando procesarlo. ¿Eso es bueno?, preguntó con cautela. Es prometedor, dijo el doctor Patel con un optimismo cuidadoso. Pero las próximas 48 horas son críticas. Todavía está en coma, y no sabremos el impacto neurológico a largo plazo hasta que comience a recuperar la consciencia. Hizo una pausa. Si lo hace. Trajeron a Noah de vuelta a la habitación 6 más tarde esa mañana. En el momento en que apareció la camilla al final del pasillo, Ranger se levantó. No ladró. No tiró de la correa. Solo caminó tranquilamente junto a la cama, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Las enfermeras observaban con asombro. Algunas susurraban oraciones. Cuando llegaron a la habitación, Ranger se sentó junto a la cama y dejó escapar un solo suspiro, como si hubiera exhalado una carga que nadie más podía llevar. Los días se difuminaron. Emily y Brian tomaban turnos para dormir en la silla reclinable. Mike se quedó cerca con Ranger, paseándolo, alimentándolo, monitoreando cada uno de sus movimientos. La enfermera Kathleen nunca se perdió una ronda. El doctor Alden entraba cada pocas horas, revisando los resultados de EEG, monitoreando reflejos, buscando cualquier cosa. Nada. Sin movimiento, sin picos, sin cambios. El silencio se volvió pesado. La esperanza comenzó a deshilacharse. En la tercera noche después de la cirugía, Emily salió al patio, envolviéndose con fuerza en un cardigan sobre los hombros. El aire de septiembre finalmente había comenzado a enfriarse, y por primera vez en semanas, el calor de Texas se había levantado. Se sentó en el borde de un banco de piedra, mirando las estrellas. No escuchó a Mike acercarse hasta que se sentó junto a ella. ¿Cómo está?, preguntó. Más o menos lo mismo, respondió Mike. Los signos vitales están estables. Ranger ha estado pegado a su lado desde que trajeron la camilla. Emily asintió, con los ojos brillantes. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Por supuesto. Has trabajado con perros toda tu vida. Misiones de rescate, zonas de guerra, terremotos. ¿Qué crees realmente que está pasando con él? Mike miró al cielo durante mucho tiempo antes de responder. Algunos perros, dijo lentamente, nacen con algo extra, un sentido más profundo. No es solo entrenamiento u olfato o reflejo. Es esta conexión. Es como si sintieran cosas que nosotros hemos olvidado cómo sentir. Se giró hacia ella. Ranger no eligió a Noah por casualidad. Lo recordó de esa demostración escolar, seguro, pero esto es otra cosa. Está intentando alcanzarlo, no solo protegerlo. Emily se secó los ojos. Lo creo. Mike añadió, cuando hacíamos rescates de terremotos, Ranger arañaba y gemía cuando alguien estaba enterrado vivo. Pero una vez que los encontraban, paraba. Podía decir cuando alguien se había rendido y cuando no. Emily susurró, entonces, ¿crees que Noah no se ha rendido? Mike asintió. Ranger tampoco lo ha hecho. Esa noche, la habitación 6 estaba tranquila. Emily y Brian se habían quedado dormidos. Ranger yacía junto a la cama, su cuerpo quieto pero alerta. Sus ojos estaban fijos en Noah, observando cada respiración, cada movimiento, cada vibración. El reloj marcó las 3 de la madrugada. Las orejas de Ranger se alzaron. Se levantó, y algo cambió. Paseó una vez, luego colocó ambas patas delanteras cuidadosamente en el borde de la cama, mirando el rostro de Noah. Un gemido bajo escapó de él. Olió el brazo de Noah, luego se movió al pecho. Luego ladró, corto, urgente, enfocado. Mike se sentó derecho. Algo está pasando, dijo. Kathleen,
que había estado revisando registros en la estación de enfermeras, entró corriendo. Signos vitales? Preguntó. El oxígeno está estable. La frecuencia cardíaca está ligeramente elevada. Entonces Emily se movió, despertando justo a tiempo para escuchar un sonido. Un respiro. Un cambio en la garganta de Noah. Se inclinó hacia él. Noah, susurró. Y luego, los párpados de Noah temblaron. Todos se congelaron. Noah, repitió Emily, más fuerte esta vez. Un parpadeo. Luego sus ojos se abrieron, no mucho, no claros, pero abiertos. Y se movieron. Siguieron. Encontraron su rostro. Noah, lloró ella. Brian corrió a su lado, con la incredulidad escrita en cada línea de su rostro. Y luego los labios de Noah se movieron. Apenas un susurro, un sonido sin volumen. Pero todos lo escucharon, rap gr. La habitación se rompió. Kathleen presionó el intercomunicador para un código blanco. Paciente responde después del coma. Mike se arrodilló junto a Ranger, envolviendo sus brazos alrededor de los anchos hombros del perro. «Lo hiciste, amigo», dijo con la voz entrecortada. «Lo trajiste de vuelta». La cola de Ranger se movió una vez, luego dos. Luego se sentó y apoyó su cabeza en el colchón de Noah, con los ojos suaves, respirando con calma. El doctor Alden llegó minutos después, sin aliento, con el estetoscopio colgando de su cuello. Revisó reflejos, pidió a Noah que parpadeara, apretara, siguiera una luz. Respuestas mínimas, pero estaban allí. «Está despertando», confirmó el doctor. «Esto no es un espasmo aleatorio. Está aquí». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Emily. Brian se inclinó y besó la frente de Noah. Fuera de la habitación, una pequeña multitud de personal se había reunido, atraída por el código, por los susurros, por el milagro. Algunos se habían reído de la idea de que un perro pudiera ver lo que ellos no podían. Ya no. Horas después, mientras el sol se alzaba de nuevo sobre el horizonte de Dallas, Mick estaba sentado en el patio con Ranger a su lado. Rascó la cabeza del perro y dijo: «Ahora querrán estudiarte. Darte una placa con tu nombre, ponerte en un libro de texto». Ranger bostezó. Mick sonrió. «Pero nosotros conocemos la verdad, ¿verdad?» Ranger se inclinó hacia él, con los ojos cerrados, el cuerpo finalmente en reposo. «Por ahora». El sol se filtraba suavemente a través de las persianas de la ventana de la habitación 6, proyectando largas líneas doradas en el suelo donde Ranger yacía dormido, su cuerpo enrollado contra el lado de la cama del hospital. Una pata descansaba ligeramente sobre la manta que cubría a Noah Bennett. Ninguna máquina gritaba. Ninguna alarma parpadeaba. Solo el suave y constante pitido de un monitor cardíaco y el sonido rítmico de un niño respirando por su cuenta. Después de 18 días en coma, Noah estaba despierto. La recuperación no fue cinematográfica. No hubo saltos dramáticos de la cama, ni frases completas repentinas ni un «te amo, mamá» con lágrimas. El progreso llegó lentamente, como un amanecer que se arrastra sobre el borde de la tierra. Noah parpadeaba, seguía movimientos, apretaba el dedo de su madre, intentaba hablar. Susurraba una sílaba, luego dormía durante horas. Pero cada vez que abría los ojos, buscaban una cosa: Ranger. Los doctores rotaban dentro y fuera de la habitación 6 como un reloj. Especialistas, terapeutas, neurocirujanos, cada uno trayendo un optimismo cauteloso envuelto en un lenguaje clínico. Está mostrando actividad neuronal consistente. Las respuestas motoras permanecen intactas. Los centros del lenguaje pueden estar temporalmente retrasados. Pero ninguno de ellos podía explicar por qué los ojos del niño seguían a un perro más de cerca que cualquier pantalla o sensor. Ranger ya no era solo un animal de consuelo. Era algo más. Para el final de la primera semana después de la cirugía, Noah podía hablar un poco, palabras simples. Sí. No, mamá. Papá. Y un nombre, Ranger, que decía con más claridad que cualquier otro. En el pasillo afuera, el doctor Marcus Alden dio una conferencia de prensa, flanqueado por administradores del hospital, incluida una recién humilde doctora. Linda Crowley. «Aún no entendemos toda la ciencia detrás de lo que pasó aquí», dijo Alden a las cámaras.
Pero lo que sí entendemos es esto. Ranger, un perro entrenado para búsqueda y rescate convertido en animal de terapia, identificó consistentemente cambios en la condición de Noah Bennett antes de que nuestras máquinas pudieran. Miró a Ranger, que estaba sentado tranquilamente al lado de Mike, usando su chaleco de servicio y una nueva placa en el collar grabada con una palabra, guardián. Planeamos estudiar esta conexión más a fondo, continuó Alden. Y animamos a la comunidad médica a reconsiderar cómo la percepción animal puede complementar nuestros diagnósticos actuales. Porque a veces, hizo una pausa, el corazón sabe lo que los datos no saben. Al día siguiente, el hospital renombró el patio pediátrico como el Jardín de Ranger. En las semanas que siguieron, la recuperación de Noah se convirtió en algo así como una leyenda local. Un perro de terapia que se negó a irse. Un niño que desafió las probabilidades. Una familia que casi se había desmoronado, solo para ser unida de nuevo por patas y paciencia. Emily y Brian ahora caminaban por los pasillos de la mano, ya no como extraños silenciosos pasando en el dolor. Se habían redescubierto el uno al otro en algún lugar en los momentos tranquilos de esperar y ver a su hijo regresar. Y siempre, justo detrás de ellos, estaba Ranger. Una tarde, mientras Noah estaba sentado en una silla de ruedas observando ardillas en el jardín de Ranger, se giró hacia su mamá. ¿Realmente esperó todo el tiempo? Emily se arrodilló junto a él. Cada segundo. Noah miró a Ranger. El pastor alemán, como si entendiera el momento, se levantó y colocó su cabeza suavemente en el regazo del niño. Noah rió, ligero y musical y completamente vivo. «Buen chico», susurró, acariciando las orejas del perro. «El mejor chico de todos». Mike Ramírez sabía que era casi hora de despedirse. Ranger había sido autorizado para regresar al trabajo de terapia. Docenas de familias solicitaban sesiones. Su historia se había vuelto viral. Niños en otras salas hacían carteles con huellas de patas y mensajes como «Te queremos, Ranger». Pero Mike también sabía algo más. Ranger estaba envejeciendo. No en cuerpo, todavía era fuerte y enfocado, sino en espíritu. Había encontrado algo en Noah que iba más allá de cualquier misión. Un vínculo, un llamado. Una mañana fresca de octubre, Mike estaba junto a Emily y Brian justo afuera de la capilla del hospital. «He estado pensando», dijo, aclarando la garganta, «sobre qué viene después». Emily levantó una ceja. Mike se agachó y rascó detrás de la oreja de Ranger. «Ha cumplido con su deber, más que cualquier perro que haya manejado. Pero últimamente, creo que me está diciendo que quiere quedarse». Brian parpadeó. «¿Quieres decir?» «Quiero ofrecerles la oportunidad de adoptarlo», dijo Mike. «Si están abiertos a ello». Emily se cubrió la boca, con lágrimas brotando instantáneamente en sus ojos. «¿Harías eso?» Mike sonrió. Él los eligió. Solo estoy honrando la decisión. Noah, sentado en su silla junto a ellos, susurró, «Ya vive aquí, en mi corazón». El papeleo de adopción se firmó esa tarde. Ranger obtuvo una nueva placa y una nueva cama, justo a los pies de la de Noah. La noche en que Ranger llegó a casa, Noah pudo subir a la cama sin ayuda por primera vez. Miró al perro enrollado en la alfombra junto a él y susurró, «Me salvaste, ¿verdad?» Ranger levantó la cabeza, con las orejas hacia adelante. Noah sonrió. «Voy a ser como tú algún día». Y con eso se quedó dormido, seguro, cálido y vigilado. Un mes después, la historia se transmitió a nivel nacional. El segmento se emitió en programas de noticias matutinas y programas de entrevistas en todo el país. El perro que no se fue. Clips de Ranger junto a la cama del hospital. Entrevistas con el Dr. Alden y la enfermera Kathleen. Una toma de Noah corriendo por el césped, con Ranger saltando a su lado, la cola moviéndose como un metrónomo de alegría. La cita final vino de Emily. Cuando las máquinas no sabían, cuando los médicos no estaban seguros, Ranger mantuvo su posición. Nos recordó que el amor no espera permiso. Solo permanece. De vuelta en el jardín de Ranger, se instaló una pequeña placa de bronce junto al banco sombreado donde Noah y Ranger a menudo se sentaban juntos. Decía, «Para el perro que esperó y el niño que regresó». Ahora, si visitas el hospital, podrías verlos. Noah,
aún haciéndose más fuerte, y Ranger, ahora semi-retirado, acostado al sol como si fuera el dueño del lugar, lo que, de alguna manera, es. Y cuando los niños pasan y preguntan, ¿es ese el perro de la historia? Noah solo asiente y dice, sí, es él. Y luego añade con una sonrisa, ahora es mi perro. Muchas gracias por seguir la historia de Ranger y Noah. Esperamos que los haya conmovido tanto como a nosotros. Ahora, nos encantaría saber de ti. ¿Alguna vez has conocido a un perro o cualquier animal que pareciera entender más de lo que esperabas? ¿Crees que los animales pueden sentir cosas que nosotros no podemos? Déjanos saber en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal para más historias reales que celebran a los animales que protegen, sanan e inspiran todos los días. Hasta la próxima, mantente amable y siempre confía en aquellos que nunca se apartan de tu lado.